Retomando, amado, bendiciones. Retomando el tema, la sintonía con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. La sintonía con el Espíritu Santo está dentro de uno de los niveles proféticos. Les hablé del primer nivel, que fue la mente de Cristo. Está posteado ahí en YouTube, búsquenlo. Llevan un nivel de una secuencia para que puedan entender lo demás. El segundo nivel es la sensibilidad profética o la sensibilidad espiritual. El tercer nivel, que es el que vamos a tratar hoy, la sintonía con el Espíritu Santo. Yo les decía que la sintonía con el Espíritu Santo está conectada con otros elementos, porque todos se conectan y van de la mano. Gloria a Dios. La sensibilidad, perdón, la sintonía con el Espíritu Santo es lo mismo que, digamos, guianza. La guianza y la sintonía andan juntas, son hermanas, tienen unos idilios. Ya en el canal de YouTube hay un tema que se llama la guianza del Espíritu Santo. Para tener guianza hay que conocer de la sintonía. Y la sintonía, además de ser uno de los sentidos proféticos, también es un nivel profético al que se debe aspirar, que se debe procurar alcanzar a través del ejercicio de la práctica del don. El maestro no se hizo maestro experto un solo día, se hizo maestro ensayando, practicando. El arte de aprender es el arte de aprender a escuchar, a oír y practicar. De manera que estamos aquí para eso, para prepararnos para la conquista. Dios llama, Dios te prepara o te capacita y luego te envía. De manera que la sintonía con el Espíritu Santo está conectada con niveles de conocimiento, niveles de revelación, niveles de discernimiento, niveles de entendimiento, niveles de poder, niveles de unción, niveles de gloria, niveles de inteligencia, niveles de sabiduría espiritual, niveles de comprensión, niveles de poder. Y eso usted debe conocerlo, conocer su asignación, conocer el propósito de Dios, conocer qué herramienta poseo en las manos, cuáles son mis limitaciones, cómo aprender a usarla, cómo ser efectivo, cómo aprender a usar el don de manera correcta para yo poder ser efectivo. Entonces, la sintonía con el Espíritu Santo, el tercer nivel profético o el sentido, como usted le quiera llamar, están conectados. El sentido profético, el tercer nivel profético a alcanzar es la sintonía con el Espíritu Santo. Le hablé de la profecía. Todo esto va encajado o está conectado con la palabra profética, con la palabra de Dios, con la escrita, pero también con la voz de Dios, que es ese otro nivel. Le hablé también de la agudización de la voz de Dios en la nuestra. Le hablé también de otro nivel muy importante. Gloria a Dios. No logro recordar, pero están ahí. Denle seguimiento para que pueda tener una comprensión correcta. Debo seguirlo en la secuencia. Gloria a Dios, porque uno va conectado del otro. Entonces, la sintonía con el Espíritu Santo. ¿Qué es la sintonía? ¿Qué es la sintonía con el Espíritu Santo? No. Para la sintonía con el Espíritu Santo es otra cosa. Vamos a analizar el tema. La mente de Cristo es lo primordial. La sintonía con el Espíritu Santo. Ese sentido espiritual es similar a los anteriores.
o al anterior. Sin embargo, hablamos de la armonía. Cuando yo estoy tocando una melodía, fíjense bien que cuando yo estoy jalando las cuerdas, estoy por ejemplo, para hacerle un ejemplo práctico, estoy tocando lo que se llama una combinación de arpegio. Arpegio es que cuando uno jala para arriba de manera en secuencia los dedos. Si eso no va conectado a tu mente, escuché bien. Por eso es que la música te mueve todo el esquema espiritual. A través de la música se hacen muchas cosas. Yo debo combinar aquí con esta mano yo debo apoyar, con esta debo tocar, con la mente debo pensar. Por eso es que no todo el mundo es músico y cantor a la vez. Hay quienes cantan solamente, pero hay muchos que tocan y cantan. Se le llaman cantautores. Pero además de ser cantautores, ellos escriben. Bueno, el cantautor escribe porque crea las letras también. Es un artista completo. Así opera la sintonía con el Espíritu Santo. La sintonía con el Espíritu Santo debemos aprender esa manera de conectarnos con Él, de seguir, dejarnos dirigir de Él, dejarnos guiar. Hablamos de esa armonía que debe existir entre tu espíritu y el Espíritu Santo. O sea, donde debe haber un entendimiento entre el Espíritu Santo y la vasija de Dios. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios. Existir esa adaptación. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española define sintonía como el hecho de estar sintonizado dos sistemas compenetrados. Dos sistemas compenetrados en una transición y en una recesión. O sea, como le expliqué cuando le puse el ejemplo de la guitarra, están compenetrados los dos sistemas, ¿verdad? Uno le está transmitiendo al otro energía o información, ¿verdad? Donde uno transmite y el otro recibe. O sea, usted tiene que aprender a transmitir y a recibir. Lo voy a repetir. Para tener la sintonía con el Espíritu Santo, usted tiene que aprender a recibir, pero también a transmitir. Para transmitir, usted tiene que equiparse, prepararse, adecuarse, adaptarse, buscar el conocimiento, el entendimiento revelacional de la palabra profética más segura que la que está escrita. Pero además de eso, no podrá comprender el sistema de vibración, y el sonido de la voz del Espíritu Santo, hasta que usted no comprenda lo que está escrito por el mismo Espíritu Santo. Fíjese que lo lleva por niveles. Primero te doy el entendimiento de lo que está escrito y luego activo los sentidos proféticos, activo los dones que tú tienes en tu interior para que te convierta en un puente mío. Es lo que hace el Señor. O sea, receptor. En un mensaje tenemos varios canales. Significa emisor, ¿verdad? Tenemos el mensaje primero, el mensaje. Quien emite el mensaje, el emisor, ¿verdad? Y tenemos el receptor, que es quien recibe el mensaje. Las tres vías de comunicación: mensaje, emisor, receptor. Si el canal o medio, ¿quién es? Nosotros. Mensaje, emisor, receptor y el canal o medio, que soy yo. De manera que debemos de conocer esos niveles. Debemos conocer esos niveles para poder conectar con el Espíritu Santo. Ese nivel de compenetración y de transmisión y recepción. Es decir, debe haber una igualdad. Cuando hablamos de sintonía, debe haber una igualdad en el tono y en la frecuencia entre esos dos sistemas de vibraciones. Gloria a Dios. Oigan lo que dice acá el escritor de la revista Redime, que estamos poniendo como ejemplo. Dice, el tiempo atrás necesitaba escuchar la voz de Dios, pero me era imposible. No sabía en realidad, dice él, lo que me sucedía. Me separé a orar un tiempo y le pregunté a Dios, ¿por qué me sucedía que con frecuencia no podía escuchar su voz?
me dijo, oiga lo que dice el ministro, que Dios le dijo, escuchen, ¿recuerdas del radio que tenían en casa? Para buscar una estación movías una perilla hasta que dejaba de escuchar el ruido y la frecuencia que querías encontrar se oía perfectamente. Así debe de estar sintonizado con el Espíritu Santo. Busca su frecuencia, mantente en armonía con Él. Es por eso que mucha gente dan notas discordantes. No tienen frecuencia, están fuera del radar. Hay un tema que se llama fuera del radar. Y un atrevido me explicó por ahí, ¿tú crees que Dios fue quien te habló eso, de que fuera del radar? Digo, este no conoce nada de lo que dice la Biblia. Eso está en la Biblia. El radar del Espíritu Santo. Entonces, tener ese nivel de frecuencia, ¿entiendes? Para poder escuchar, hay que estar conectado a la frecuencia correcta. Hay gente que se conecta a las frecuencias que no son las de Dios. ¿Bien? La sintonía con Dios se encuentra cuando estamos en armonía, uno. Cuando estamos en la misma frecuencia espiritual. O sea que armonía y frecuencia son dos cosas muy diferentes. En la música la palabra armonía se define de manera diferente. Y la palabra frecuencia es otra cosa. Armonía y frecuencia. Conectado en alma, cuerpo y espíritu. Por eso es que muchos son descalificados, porque ellos dicen, no, solamente mi espíritu que Dios va a usar, varón. Y Dios lo que come corazones. Y no importa cómo yo me maneje, no importa cómo yo me viste, no importa cómo yo actúe. Dios me va a usar como quiera y donde quiera y como Él quiera. Sí, eso tiene sus reglas y excepciones. Pero cuando eres un ministro de Dios, debes marcar la diferencia. Porque parte de lo que tú reflejas por fuera es lo que obviamente está reflejando tu interior. Es lo que está reflejando tu interior. Tú estás proyectando una imagen que no es una naturaleza de una imagen santa de Dios por fuera. Es posible que esté lleno del Espíritu Santo, pero no está dando la verdadera imagen que debe proyectar a los que te miran. Y están blasfemando el nombre de Dios por tu causa. Y todo vuestro ser, como dice Pablo en 1 y 2 Tesalonicenses, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No importa cómo yo ande. ¿Tú crees que Dios acepta eso? Mira, me estoy metiendo en el tema de la santidad del cuerpo. Estoy tocando el tema de la santidad espiritual. Espiritualmente, dígase más bien la parte que está conectada con otros sentidos espirituales. Conciencia, intelecto, pensamiento, emociones y todo esto. Para hablar de la sintonía. Porque todo esto se conecta. Entonces esa sintonía, repito, con Dios se encuentra cuando estamos en armonía. Cuando yo escucho la música del cielo. Cuando yo escucho la voz del cielo. Y no debo alterarla. Si la altero por mi propio beneficio, mi propia voluntad, entonces no estoy en armonía con el cielo. Y yo voy a tocar una música diferente que la que el cielo toca. Y seré reprobado. Yo debo estar en la misma frecuencia. Todos los ruidos que tú escuchas no es Dios. ¡Cuidado! En la frecuencia tú puedes escuchar mucho ruido. Fíjese bien que el escritor pone el ejemplo de cuando se busca la emisora, moviendo la perilla, que la aguja se va moviendo hasta que no llega al dial. Mientras está fuera de ahí, tú escuchas como que hay unos ruidos, ¿verdad? Unos ruidos que ¿dónde está la emisora? Yo quiero escuchar esa emisora. Mueve la perilla y cuando va ahí, hasta que tú llegas ahí 100.57. Ahí tú empiezas a escuchar la melodía y la música. Hay que buscar la frecuencia. ¿Cómo yo hallo la frecuencia, varón? Como decimos los dominicanos, ¿cómo yo hallo la frecuencia? Sencillo. ¿Es aquí un misterio? Trata de agudizar el sonido de la voz de Dios en tu interior. ¿Y cómo yo puedo agudizar el sonido de la voz? Hoy métete al fuego. Métete a la candela, al fuego santo.
Tú sabes que Él te dice que todos los días que tienes que buscarlo. Y eso se va apagando. Las energías se van apagando. El fuego se va apagando. El aceite se va poniendo rancio. Si descuidas todo eso, tu sintonía se va a ir muriendo. Tú vas a dejar de escuchar a Dios. Los niveles de frecuencia se van a morir. La armonía se va a morir. El Espíritu Santo se va a apagar y se va a ir. Porque, aleluya, Él no habita en un lugar donde no lo alaban, donde no lo adoran correctamente. Hay que buscarlo todos los días. Que yo solamente lo busco un día a la semana, hermano. Que yo solamente lo busco un día al mes. Hermano, es todos los días. Todos los días necesitamos ir a la fuente de vida. Papá, dame el alimento. Orar, buscar presencia. Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu Santo siempre está dispuesto. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu, nuestra carne no quiere. No podemos tener sintonía con el Espíritu Santo si no aprendemos esto. La práctica continua del don es una de las cosas que nos ayuda a estar en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando el don se practica continuamente, podemos encontrar que tomamos una mayor experiencia en su operación, dice el escritor. Hay una habilidad espiritual para estar unido, conectado, enlazado, de una manera más práctica a la presencia de Dios. La práctica del don es un entrenamiento continuo, no es que yo soy un mega ministro, el mega profeta, el mega apóstol, y que yo alcancé niveles de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento, y de qué sé yo qué. ¡No! Si descuidaste el ejercicio espiritual, se murió la sintonía correcta, se murió la armonía. Vas a operar bajo los esquemas y deseos de la carne. Entonces la práctica continua te mantiene activo. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva, ay, avivar. Avivar parece que se le está apagando algo, porque lo que tú avivas, lo que tú tratas de encender es porque se está apagando. El don tiene una tendencia a apagarse, a que las energías sean drenadas, a que los afanes te van apagando la energía. Avivar el fuego del don. Aquel don tiene un fuego, y para ser efectivo el don tiene que estar metido en un fuego. El don tiene que operar bajo el fuego divino, y si no, no es efectivo, no edifica, no construye, no edifica a nadie. La carencia del fuego de Dios y de la presencia de Dios en muchos ministros es lo que ha traído como resultado que utilicen el altar para destruir y herir a muchas ovejas que van buscando alimento, y cuando van buscando el alimento a la iglesia, salen más heridos de cómo entraron, y dijeron, ¿y para qué yo fui? Si desde el altar había un ministro acusándome indirectamente y me dijo esto y esto y esto, yo no vuelvo más. Es que no es Dios que lo está usando el diablo, Señor lo reprenda. Lo está usando su propia carne, lo está usando sus propias convicciones. Ese hombre hace mucho que perdió el radar y la sintonía, la frecuencia y la armonía con el Espíritu Santo. Lo repito. Cuando un ministro está en esa forma, hiriendo del altar, bajo sus propias convicciones, bajo un fuego extraño, porque no es fuego de Dios. Hace rato que ese ministro anda a millones de kilómetros de distancia del radar del Espíritu Santo, de la sintonía del Espíritu Santo. Se perdió la conexión, se perdió la señal, se perdió la frecuencia. Ustedes no ven que cada vez que se cae la señal por aquí, ¿cómo nos conectamos? A todo el mundo dando grito, pastor, no lo oigo. Pastor, se cayó la señal. Pastor, no se escucha. Pastor, se oye un ruido. Apaguen los micrófonos. Señores, eso ocurre en la vida real. En la frecuencia, en la dimensión del espíritu sucede lo mismo. Muchos no se dan cuenta que hace rato el Espíritu Santo se entristeció y lo dejó y los abandonó solo por un pecado oculto que cometieron. No tienen sintonía con el Espíritu Santo. Bendito, aquí no hay de eso. Bendito sea Dios. Por las redes yo creo que tiene que haber alguno, dos, tres. Eso por las redes, por aquí no. Gloria a Dios.
Pero vamos a orar por ello al final. Sí, vamos a hacer una oración por ello. Gloria a Dios. Entonces, la práctica es la que hace al maestro. Un maestro que deja de practicar lo que sabe se murió. Se murió la habilidad. Gloria a Dios. Dejó de ser efectivo. Un maestro que no se entrena ya es un maestro inoperante. La práctica del don es un entrenamiento permanente, continuo. Nos da el conocimiento para perfeccionar. El perfeccionamiento es permanente. Yo no puedo decir, no, porque yo alcancé tal nivel de conocimiento, de entendimiento, que no voy a buscar. Pues no busque. Va a volver a la corrupción. ¿Con quién puedo practicar los dones proféticos continuamente entonces? Con nosotros mismos. Podemos estar escuchando la voz de Dios de una manera constante, dice el escritor de la revista Redime. Yo solamente estoy comentando lo que ellos escribieron ahí, que me pareció impresionante y por eso estoy utilizando esta revista como referencia, en función de lo que la Biblia dice. Si no dijeran nada que conectada con lo que el Espíritu Santo dice y con lo que la Biblia dice, pues no la usáramos. Y bendecimos a esos hermanos. Dice aquí, gloria a Dios. Quiero recalcar, el hermano que me preguntó, ¿de dónde sacó esos conocimientos? Hermano, nosotros siempre evitamos hacer plagio, conocemos la regla. Cuando usamos un bosquejo, un libro, un material o lo que sea de un autor a quien Dios usó para buscar ese conocimiento, damos a conocer el nombre públicamente y con eso lo estamos honrando y lo estamos reconociendo como el autor. Evangélicamente hablando, nosotros tenemos la falta de discernimiento alguno que usamos los trajes ajenos y a veces lo damos a conocer como que son míos. No, yo no entro en ese esquema. Honra a quien honra merece, dice la Biblia. Que nosotros pagamos para comprar un libro y en función de eso podemos usarlo. Para eso fue que usted lo escribió. Si yo pagué el precio para comprarlo, pues yo puedo usarlo y utilizar lo que está escrito ahí y edificar la iglesia, que es la intención de todos los ministros, de todo aquel que escribe un libro, es que llegue a cuanta persona sea necesario para que pueda sacarle un provecho personal o colectivo. Cuando nosotros usamos un material, no entramos en plagio. Que se entienda eso. O sea, como alguien dijo en algún momento, no, que están copiando. Puras mentiras. ¿Sabe cuáles son los que copian? Y para mí eso es una falta grave, porque también es robo. Aquel que vive utilizando el bosquejo, un libro o cualquier conocimiento que encontró por una conferencia y utiliza eso y viene y saca, lo reproduce como hacen los de que hacen video reacción, que de hecho se están llenando los bolsillos con los mensajes de la palabra de Dios. Toman un mensaje que despierta el morbo y la expectativa en la población y toman la referencia, toman el video tuyo, lo suben a su canal y comienzan a buscar suscripción y like y a recibir, lucrándose del mensaje. Dios le dio un mensaje a un siervo y ellos están lucrando con eso. Pero tampoco mencionan el nombre del siervo. Dicen un varón predicó un mensaje, ni siquiera mencionan el nombre. Es para lucrarse. No practicamos eso, fuimos enseñados, conocemos las reglas. Gloria a Dios. Debemos tener cuidado nosotros dirigirnos de manera capciosa cuando hacemos un comentario, porque el diablo se mete de cualquier manera. La falta de sabiduría es terrible, señores. La sintonía del Espíritu Santo. Estamos en el mismo tema, cuidado. Estamos en el mismo tema, no nos hemos salido. Gloria a Dios. Entonces, le decía, podemos estar escuchando la voz de Dios de una manera constante, analizar pasajes bíblicos, hacer preguntas al Espíritu Santo. Para los que creen que no se le puede hacer preguntas al Espíritu Santo, yo se la hago a cada rato. Desde que era nuevo creyente, desde que Dios comenzó a usarme, Espíritu Santo, ¿y qué? Y me decía, mi siervo, mira, eso significa esto y esto. Y yo comenzaba a escribir, digo, aguántate.
Y usted dirá, ¿y cómo ese hombre logra hacer eso? Es fácil a los que son sensibles a la voz de Dios. Métete en la llama y el fuego para que tú veas cómo Dios te va a usar. Te va a hablar. Porque hay gente que tiene a un Dios vivo y de poder muerto dentro. Ellos creen que Dios es un Dios muerto, que no habla. Se equivocaron, Dios habla. Y Dios desea comunicarse con todos sus hijos. La sintonía con el Espíritu Santo. Hay que hacer sintonía con el Espíritu Santo. ¿Cómo habla Dios? ¿Qué desea Dios que tú hagas para que puedas escuchar su voz? Haz preguntas al Espíritu Santo y espera respuesta. Hay muchos que se cansan de hacer preguntas y no reciben respuesta nunca. Arregla su condición primero. Arregle su altar, que tenga esa condición no va a recibir sintonía ni nada. Arregle el altar primero y arrepiéntase, porque algo está sucediendo si no recibe respuesta. Dios quiere dejarse escuchar. Dios quiere que le conozca. ¿Por qué la práctica está como un sentido? ¿Por qué la práctica está como un sentido espiritual profético? Escuchen esto. La práctica es uno de los sentidos espirituales. La práctica, ese sí es un sentido. Pastor Domingo lo está escuchando. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir. Amén. Amén. Dice, ¿por qué la práctica está con un sentido espiritual? Está como la práctica de un sentido espiritual profético. ¿Por qué la práctica? Escuchen esto, la práctica es uno de los sentidos espirituales. Lo que no se practica, se olvida. Lo que no se practica, se oxida. La práctica está como un sentido espiritual profético. ¿Por qué? Porque Dios aprovechará cuando estamos conectados a su presencia para darnos la información que necesitamos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La práctica es un sentido espiritual profético. Varón, voy a coger vacaciones por un año porque estoy cansado. Cuando viene ella para acá, envuelto en la chuleta y los deseos de la carne, ¿y cómo tú crees que Dios te va a usar? ¿Qué es lo que tú le vas a dar al pueblo? Aquí no se cogen vacaciones. Los hijos de Dios no están llamados para coger vacaciones. Usted toma pequeños recesos, pero vacaciones, eso no existe. Aquí hay que estar metido en la candela todo el tiempo y orando. Entonces, otro aspecto que está conectado con la sintonía con el Espíritu Santo es la conexión. La conexión o la conexión constante con la mente de Dios. La mente de Dios ya le hablamos en otro análisis. Es decir, la práctica del don nos lleva a estar conectados continuamente con la mente de Dios. Si no practica, si no medita, si no ejercita la mente, si no ejercita tu fe, si no practica lo que vive, entonces tu sintonía es mala, tu conexión es mala, tu frecuencia no sirve. Los sentidos proféticos tuyos han sido alterados y no puede fluir a través de ellos. La gloria de Dios, el Espíritu Santo no puede fluir de ellos de manera que traiga una palabra refinada, una palabra que edifique, porque tú como canal estás siendo afectado. Tus sentimientos y emociones están siendo afectados. Hay un próximo nivel que se llama la salud emocional. Un ministro con una salud emocional totalmente desbaratada no es apto para ministrar a Dios. Lo voy a repetir. Un ministro con una condición emocional en declive o desbaratada no es apto para ministrar a Dios. No está apto. No está apto. Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. Entonces, la práctica nos lleva a estar conectados continuamente con la mente de Dios. Al evitar los distractores, podemos estar más tiempo conectados con la mente y el corazón de Dios. Aquí hay distractores también. Si tenemos distracciones, no podemos tener
mente de Cristo. No podemos tener sintonía. Si hay distractores, hay problemas de salud emocional, estemos siendo afectados y no podemos tener una conexión correcta, en una frecuencia correcta, ni somos canales correctos para Dios, para ministrar a Dios. Entonces, podemos, al evitar esos distractores, esos bloqueadores mentales, decisiones personales también, perder tiempo y no entrar a tiempo a la presencia, cuando Dios demanda que entre a la presencia. Tú sabes que Dios avisa, dice, mira, métete en ayuno y oración, que se está apagando la luz. Hazlo rápido, porque no quiero que te apague la llama, no quiero que se apague la luz, no quiero que la presencia, te está llegando a un nivel de que te estás casi muerto espiritualmente y no te das cuenta, se está apagando la luz. Aviva el fuego. Hay gente que Dios lo manda y no hacen caso. Distracción, no hacen caso, no obedecen. Oidores olvidadizos. Ellos oyen pero no escuchan. No practican lo que viven. No prestan atención. Entonces, al evitar los distractores, podemos estar más tiempo conectados con la mente y el corazón de Dios. Decía Elías, vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese hombre tenía la mente puesta en el cielo, el oído puesto en el cielo, las emociones puestas en el cielo, los sentimientos puestos en el cielo. La meditación era constante. Vivía en la presencia, boca de Dios en la tierra. Solamente de esa manera podemos ser boca de Dios en la tierra. Escuchar el corazón de Dios, cómo late el corazón de Dios, qué siente Dios, qué quiere Dios para el pueblo. Gloria a Dios. La sintonía permanente con el Espíritu Santo es todo un reto, señores. La sintonía con el Espíritu Santo es todo un reto para los mismos, para los ministros proféticos, para los que creen que no. Lo voy a repetir. La sintonía permanente con el Espíritu Santo es todo un reto para los ministros proféticos. Cuando desechamos y desalojamos a los distractores de los cuales les hablé, Dios fluirá en nuestras vidas de manera práctica y constante. Por eso es que usted me ve cantando y tarareando y amenizando, diciéndole a su Espíritu Santo, lléname, lléname. Quiero que me lleve a tu río, quiero que me lleve a tu río. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. La sintonía, la melodía del Espíritu Santo. Usted debe procurar estar siempre lleno, gozoso, como dice la Biblia. Sé lleno del Espíritu Santo. No se llenen de vino y de bebida por ahí, que esa bebida no aprovechan, le llena un vacío temporal. Pero la Biblia dice, procurarse lleno del vino del Espíritu Santo. Debemos emborracharnos, pero del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, el profeta Elías, como le dije, declaró, vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dando a entender con esto que él estaba conectado a la gloria de Dios. Esta conexión interrumpida con Dios nos da la capacidad, esta conexión ininterrumpida con Dios nos da la capacidad de escuchar su corazón, como le dije. Escuchar su voz de una manera continua. Continua, no un solo día, para los que creen que Dios no habla todos los días. ¿Y quién le dijo eso a usted, predicador, evangelista, que Dios no habla todos los días? Sáquese eso de la cabeza, lea la Biblia, pregúntele al Espíritu Santo y busca discernimiento. ¿Cómo que Dios no habla todos los días? Usted tiene hijos, el deseo suyo es comunicarse con su hijo todos los días. Que habrán días que quizás él no lo llame. Que habrán días que su papá no le pregunte o le diga que haga. Es natural. Pero él desea que cuando usted se levante le diga, papá, buenos días. Buenos días, Yahweh.
Y máxime cuando se trata que usted está habitando junto en la misma casa con Él. Buenos días, Señor. ¿Cómo amaneció mi rey? Mi hijo, ¿cómo tú estás? Buenos días, papá. Es lo primero, si viven juntos. Y si no viven juntos, que no es en el caso de la especie, que Dios, el que está con Dios está habitando en su casa. Usted procura poner una tarjeta, una recarga o lo que sea. Mamá, ¿cómo usted amaneció? Ahí se ve el apego, el idilio, el amorío, la intención, la voluntad, la intimidad que hay entre usted. Pero a veces hay muchos familiares que duran años y no se llaman. ¿Usted cree que se puede cultivar un verdadero amor? Se puede dar un amor cuando usted ni siquiera tiene interés de llamar, ni saber cómo está esa persona, si amaneció vivo, si está enfermo. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted amaneció? ¿Quién te llama y procura saber de ti porque está interesado? Quiere tener una relación. Yo digo que la relación de amistad, eso es algo punto y aparte. Dios tiene muchos hijos. Dios tiene muchos hijos. Y amigos hasta cierto punto, pero íntimo, muy poco. No quería decir eso, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hermano, sí. Y dentro del renglón de los íntimos, hay quienes son una selección muy íntima, que son más íntimos en grado superlativo, por lo que le dije ayer. Como le dijeran a un político de acá de la República Dominicana, unos periodistas, como le dije ayer, que le preguntaron, señor presidente, y con relación a esto y esto y esto, dice, aguántate, si ya yo te conté la vida pública tú la sabes, tengo una vida privada y te he contado casi todo de mi vida privada, pero no me pida que te revele lo íntimo, porque lo íntimo no se revela a todo el mundo, no, óyeme, yo le decía ayer, no revelen su secreto a todo el mundo, no todo el mundo está dentro del renglón de ser llamado íntimo. Si tenemos sintonía con el Espíritu Santo, tenemos que aprender eso. Mientras más íntimos seamos de Dios, más íntimos con el Espíritu Santo, menos revelaremos cosas que Él nos revela a nosotros, que son para nosotros de manera personal y que muchas veces tenemos que llevarnos a la tumba. Sintonía con el Espíritu Santo. Viva mi alma y vive Jehová en cuya presencia te dijo Elías, dando a entender que estaba conectado a la gloria de Dios. Esta conexión ininterrumpida con Dios nos da la capacidad de escuchar su corazón, su voz de manera continua. Entonces, esos sentidos espirituales están relacionados directamente con los niveles proféticos. Y yo les dije que el sentido profético del que estamos analizando hoy, que es la sintonía con el Espíritu Santo, además de ser un sentido profético, para mí es un nivel espiritual. ¿Por qué es un nivel espiritual? Se lo voy a repetir. Porque tú puedes tener un nivel de frecuencia. Tú puedes tener cierta medida en el nivel de frecuencia, cierta medida en el nivel de la capacidad. Les voy a contar un testimonio. Qué bueno que me recuerdo. Miren, cuando yo estaba empezando el ministerio, me sucedió algo. Una visión profética, una ilustración, una visión, pues. Yo me veía con un altoparlante. Acá le llamamos megáfonos en la República Dominicana. Esas bocinas que se utilizan para los predicadores ir a... Y yo estaba frente a un edificio, algo así. Y yo tenía al lado a un predicador. Éramos amigos, ya no somos amigos, gloria a Dios. Acontece que yo estaba predicando y yo le decía a los que estaban en el edificio arriba, en la segunda o tercera planta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo lo tengo a él al lado. Y me decía, varón, sube un poquito más la voz. Varón, sube un poquito más la voz. Y de repente yo desperté, digo, ¿qué? ¿Y esta visión? ¿Qué es lo que significa esto? De ahí viene el tema, agudización de la voz de Dios en la nuestra. ¿Cómo agudizar la voz de Dios en nuestra vida? Para agudizar la voz de Dios en nuestra vida debemos siempre entender lo que son los niveles proféticos, los sentidos proféticos, y debemos conocer este sentido específicamente, que es la sintonía con el Espíritu Santo. O sea, la voz mía estaba siendo muy bajita
Y el Señor quería que yo fuera siempre capaz de entenderlo y conocerlo, ir avanzando en los niveles de conocimiento, sabiduría, entendimiento y discernimiento, para yo poder ser usado proféticamente en los niveles proféticos. Los niveles proféticos no son una opción, no son una alternativa, es un deber que usted tiene que aprender a ejercer, a cultivar y aprender qué es lo que Dios quiere hacer. Los profetas eran entrenados, los ministros deben ser preparados, capacitados. Había escuela de profetas, ¿entiendes? La sensibilidad, la mente de Cristo, la salud emocional, el radar del Espíritu Santo. Entonces, sentidos espirituales están conectados con los niveles proféticos de manera directa. Debemos saber en cuál de ellos nos estamos moviendo. Hay gente que no sabe en cuál de ellos están moviendo. Es nuestra responsabilidad desarrollar estos sentidos a fin de ser más útiles a Dios en el campo profético. Cuando hablo del campo profético no me refiero solamente al profeta, quiero dejarle entrever. El evangelista debe conocer eso, porque esto es un estudio general para todos los ministros. El evangelista debe conocer esto, el pastor debe conocer esto, el maestro es el primero que debe conocer esto si no lo sabía, para poder ser maestro. Pararse en un podio sin implorar la presencia y la manifestación del Espíritu Santo, para poder conectar con la realidad y enseñar con propiedad a la grey, es una falta de respeto, es abaratarla, para mutilar la palabra. Tú no vas a conectar con el espíritu de las personas si no tiene el Espíritu Santo. No le vas a edificar. Es nuestra responsabilidad desarrollar estos sentidos a fin de ser más útiles a Dios en el campo profético. Recuerda que Dios nos dará comisiones mayores en la medida que nosotros estamos creciendo como personas y como ministros. Voy a repetir. Dios nos dará niveles mayores, o sea, responsabilidades superiores, en la medida que nosotros estamos creciendo como personas y como ministros. Pablo lo dijo, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. En función de tu determinación, de tu entrega y de la búsqueda, Dios te va a ir capacitando y preparando y entregando cosas en el camino que quizás tú desconocías. Alguien dijo, un ministro puede tener mínimo 2 ministerios promedio y puede tener varias herramientas, más sin embargo ni siquiera lo sabe. Ahora, eso se va a desarrollar en función de la determinación y la entrega que tú quieras en explotarlo. Porque somos hechuras de Dios. Dios sabe la capacidad y el potencial que tenemos cada uno. Descúbrelo. Descubre el potencial para que tú puedas tener gozo. Porque a veces queremos hacer cosas que no están conectadas con nuestra vocación. Hay gente que estudia una carrera profesional y se hacen médicos y cuando terminan la carrera se dan cuenta que ellos nunca tuvieron vocación para eso. Yo lo hice por satisfacer los deseos de mi papá y de mi mamá. A mí todo el tiempo lo que me gustó fue la música. Hermano, Dios pone el hacer, el querer como el hacer en nosotros. Eso se llama intuición. Eso se llama la intervención de Dios en nuestro ser para que hagamos lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Por eso es que yo le digo a muchas personas, con lo poco o mucho que tú tienes, Dios te va a usar. Si lo hace con amor, porque Dios lo pone en ti para que lo haga de esa manera. Lo que no hacemos con amor, pues no tendrá el verdadero sentido correcto, ni sentiremos ninguna satisfacción al hacerlo. Son una de las características que tendremos que tratar de descubrir en algún momento cuando hacemos algo. Si lo hace con amor, es una señal de que tú tienes esa vocación y el Espíritu Santo te está moviendo para que tú entiendas que ese es tu don, ese es tu llamado. ¿Cómo podemos asegurar una buena calificación en el campo profético? Ese es otro tema de análisis. No queremos salirnos del tema. Más adelante le vamos a tratar lo que es la salud emocional, la liberación, habitar en la presencia, entre otros tópicos que se hacen necesarios. Ya ustedes están entendiendo qué es un nivel profético, cómo podemos crecer en los niveles proféticos, cómo podemos asegurar una buena calificación en otros niveles proféticos.
Son preguntas de tarea que usted deberá reflexionar en eso y decir, ¿estoy yo haciendo los ejercicios espirituales para alcanzar el nivel de madurez, de conocimiento, entendimiento y de discernimiento espiritual para ser un instrumento en la mano de Dios de manera que Dios no se avergüenza de mí? Me da cosa cuando veo a algunos de los hermanos que quizás no están lo suficientemente preparados y comienzan a hablar cosas en las plataformas, en los podios. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué es lo que está hablando? Dios mío, pero está confundiendo, está abaratando, está mutilando la palabra. Eso no es así. Y a veces uno siente como impotencia. Y yo hasta me voy de ahí cuando escucho a esos hermanos que están, a veces son algunos que andan con algunos megáfonos en la calle y comienzan a hablar cosas. Digo, no, Padre. La iglesia necesita una reforma. Se necesitan maestros iluminados por tu Espíritu Santo que puedan impactar a las masas. Que la gente tenga acceso al conocimiento sin reserva. Que se levanten hombres que tengan la capacidad de darlo todo por el todo, que así como lo estoy haciendo yo, gloria a Dios, que estoy lanzando todo, yo no te estoy poniendo precio a nada de eso, que todo el mundo tenga acceso, que llegue la palabra de Dios, que despierte tú el que tenga que despertar en el nombre de Jesús. Ese es el deseo que tenemos, porque para eso hemos sido levantados en el nombre de Cristo Jesús en estos tiempos. Filipenses 2:13, y estamos en el tema de la sintonía con el Espíritu Santo. 46 minutos. Porque Dios es quien obra, Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para su voluntad, para su beneplácito, dice una versión. Dice en otra versión, porque Dios es el quien en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 3 características para tú identificar la sintonía del Espíritu Santo. Si está conectado a lo que la palabra dice, y tú obrar, y el tú obrar, está conectada en función de lo que la Biblia dice, pues entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios. Dios es quien produce en nosotros el hacer como el querer, de su buena voluntad. O sea, no esperes que el diablo va a poner en ti que te diga, varón, dice el Señor que te vaya a ayunar y orar. El diablo no te va a mandar a hacer eso. Si tú entiendes que te dan una profecía, tú dices, pero la Biblia lo dice. ¿Qué confirmación es que tengo yo que pedir? Hoy no lo dice la palabra. Varón, dice el Señor que te meten 7 días de ayuno, pero que la Biblia lo dice. El diablo no te va a mandar a ayunar y orar. Entonces, la voluntad de Dios te va a llevar a entender lo que está escrito. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer para hacer su voluntad. Amén. Porque la voluntad de Él tiene características. Dice la Biblia que es agradable. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena. Y si estamos ayunando y orando, eso es bueno, porque estamos haciendo el ejercicio espiritual que Dios quiere que lo hagamos para poder agradarlo, para llenarnos, para restaurarnos. La voluntad de Dios es perfecta. Es decir, no va a ir ni más atrás ni más allá de donde nosotros necesitamos entenderlo y conocerlo hasta esa medida. Dios es un Dios perfecto, lo de Él es perfecto. Él no te va a pedir más allá de la capacidad que tú tienes para adorarlo. Con lo que tienes te va a ir dando, y te va a ir dando, y te va a ir dando, y te va a ir entrenando, y te va a ir capacitando. Dios es justo, Dios es perfecto. Entonces, dice otra versión, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. O sea, los deseos que obviamente sean de Dios y vienen a nosotros para que nosotros ejecutemos su voluntad. Es una sintonía del Espíritu Santo. Tú sientes el mover del Espíritu Santo, tú sientes el barbuceo, tú sientes el hacer una obra en beneficio del reino de Dios y te está moviendo a que lo hagas. Pues hazlo. ¿Por qué te está moviendo? Cuando tú tienes cómo hacerlo, hazlo. Que ahí es que está la sintonía del Espíritu Santo. Dios te está hablando. Hay hermano que Dios tiene que sacudirlo y atrayarlo para entender que es el que le está hablando, y confirmación va y confirmación viene. Confirmación va y confirmación viene. Pero hermano, Dios te está hablando y de repente se ven sacudidos de que ay, dale de comienzo que va pasando ahí. No, eso no es Dios, Señor, reprenda al diablo. Que le dé de comienzo que va ahí. No, eso no es Dios. Ay, Dios, ¿cómo me nace esto? Hay impíos que Dios lo usa, también a hacer cosas, porque cuando Dios mueve a quien sea. Gloria a Dios. Dios, la sintonía con el Espíritu Santo, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en nosotros los buenos deseos, porque la voluntad de Él es buena. Sus buenos deseos operan así.
en hacer el bien. Él nos ayuda a llevarlos a cabo. Dice otra, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Pensamiento. Pone los pensamientos ahí. Dice otra versión, Dios es el que da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Es lo mismo. Dios trabaja en ustedes, dice aquí, y le da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Están viendo los diferentes lenguajes y en el fondo es lo mismo? Gloria a Dios. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Gloria a Dios. En Gálatas 5:25 dice, puesto que si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da fuerzas, nos guía y nos capacita para crecer y perseverar en nuestra relación con el Padre Yahweh por medio de Jesucristo. Para entender lo que es sintonía con el Espíritu Santo debemos entender todo esto que le estoy anunciando. Digo pues, dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 16, digo pues, andad, y andad en el Espíritu es andad en el amor de Dios. Andad en el amor de Dios. Andar en su voluntad, andar en fidelidad, en honestidad, en fidelidad. Andad en el Espíritu y no se deleiten, dice, no satisfagáis los deseos de la carne en el cual hay disolución. Mucho cuidado, porque el deseo del cuerpo, de la carne, que nunca se arrepiente la carne, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Es una batalla constante que hay entre ambos. Dice que se oponen entre sí, la carne y el Espíritu. Es una batalla que hay ahí, para que no se haga lo que Dios quiere. Jeremías 17, capítulo 17, verso 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, poniendo su firma. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué significa probar el corazón? Y con esto vamos a cerrar para la gente que están en las redes, porque tengo un extra, pero es para la gente de la iglesia virtual. ¿Qué significa probar el corazón? Es una muestra de amor a Dios. Es reconocer nuestra naturaleza caída, así como de nuestra inhabilidad para arreglarnos y arreglar a otros. Cuando oramos al Señor que nos examine, escudriñe nuestra mente y corazón, porque reconocemos nuestra necesidad, su misericordia, y porque amamos su verdad, según lo que dice el Salmo, capítulo 26, versículo 2 al 3. El salmista escribió lo siguiente, dice, pruébame. Hay gente que no le gusta la prueba, por eso le hice la introducción de la prueba. Pruébame, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Fíjense que hay una diferencia entre escudriñame y pruébame. Y Jeremías vuelve y lo repite en el capítulo 17, verso 9. El salmista lo dice en el Salmo 26, 2 al 12. Pruébame y examíname. Óyeme bien, pruébame, escudriñame y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, dice el salmista David. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, dice el salmista, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, en la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Bendito sea el Señor. ¿Están viendo la oración?
de un hombre que estaba en intimidad con Dios. Pedía el ser examinado y probado. Pedía el ser examinado y probado, pero ¿y a quién le gusta que lo prueben? Señores, debemos desear. Si queremos sintonía, si queremos intimidad, debemos decirle al Señor, Señor, examíname. Examina lo que hay en mi interior y mira a ver si hay en mi maldad. Y revélame lo que hay en mi interior para arrepentirme. Revélame las áreas oscuras, las áreas donde todavía no han sido. Tu presencia no me ha enseñado para yo empezar a practicar lo que a ti te agrada y cerrar las puertas de lo que es el pecado. Ese debe ser el sentir de todo hombre o mujer de Dios, que diga amar a Dios por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Aquí hay otro aspecto que habla de la mente y los estados de la mente, según lo que dice la Biblia, de alguien que posteó un ensayo que me pareció interesante, que lo vamos a compartir a continuación. Habla de los pensamientos, repito, entre los pensamientos está la imaginación, gloria a Dios, según lo que dice el pensamiento judío, el conocer, el recordar, todo eso está conectado con meditar, entender, tener el entendimiento. Dios examina la mente del hombre. Identificar el estado de la mente es necesario. Dios lo hace para emitir un resultado y obrar en consecuencia de acuerdo a este estado. Entonces, la mente carnal, está la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada, los pecados como la envidia, los homicidios, la contienda, las malicias, los burladores, los injuriosos, los soberbios altivos, los inventores de mal y un sinnúmero de cosas que están aquí que las debemos conocerlo para poder sintonizar con el Espíritu Santo. La mente espiritual, gloria a Dios, la renovación de la mente, no conformarse, no ser conformista, renovarse continuamente. Son temas, aspectos, tópicos que debemos meditar para entender cuál es la voluntad de Dios, para conectar, para tener una sintonía plena con el Espíritu Santo. Yo quiero concluir aquí con la gente de las redes sociales, con la gente de YouTube que no están suscritos al canal. Le hago la invitación al que quiera suscribirse, orándole a Dios previamente si es que Dios quiere que usted pertenezca a esta iglesia virtual. 809-917-1432. Le hago la invitación para oración. Muchos me preguntan, yo quiero que usted ore por mí. Si usted no busca el número, está en plataforma, está ahí en la descripción de la página. Busca el número y llame y oramos por usted. Y si Dios me mueve a hacer la oración por usted, oramos. Y si Dios no me dice nada, pues tampoco oro por usted. Esto es así, abierto. Somos asequibles. Así que bendiciones y nos veremos en la próxima.